Cristian Boutier, analista político ya con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Qué viste vos de ese Milei otra vez de campaña, digamos, en Parque Lezama? Bueno, eso, un discurso de campaña, digo, una impronta que busca fidelizar a los propios. El mensaje fue bastante transparente, fue bastante explícito. Es más, hizo alusión justamente a los encuestadores de no creer la baja de las encuestas. Eh, para mí, esto es una interpretación personal, o sea, no hace falta seguir fidelizando el núcleo duro, no hay ningún mileísta puro que se corra después de 9 meses de gobierno, ninguno de Mm. ese 30% que lo votó en las PASO y las generales, que se corra porque confía en Milei y porque todo lo que haga Milei es infinitamente superior a la vuelta del kirchnerismo, que es su mal mayor. El verdadero desafío está primero en el votante blando. ¿Cuál es el votante blando? El que se anexó en el balotaje. Los que habían votado a Bullrich, a Schiaretti, y que se anexaron en el balotaje como mal menor de última Milei, pero que confiaron en Milei y que había una cuota de esperanza. Pero estos discursos, sumados a las acciones de gobierno y a los errores de comunicación, yo sigo pensando que hay errores de comunicación, que en principio quiero pensar que son errores no forzados. A ver, vos podés comunicar como un éxito político que te acompañen diputados que no son de tu espacio para apoyar un veto en la cual el presidente considera necesario, pero no festejarlo. Claro, ese fue un Y primer así, error de comunicación que vos marcás. No haberse reunido con lo que él denomina los 87 héroes, sino haberlo difundido como una cosa festiva en el medio de una situación tan penosa, ¿no? Para todos, pero sobre todo para los jubilados. sí, sí, vuelvo a lo mismo, digo, errores que son, quiero pensar de que son no forzados, pero a lo mejor son parte de una estrategia de seguir manteniendo esta dicotomía amigo-enemigo y de seguir fidelizando el núcleo duro. Que vuelvo a ser repetitivo, no hace falta fidelizar al mileísmo, el mileísmo está totalmente fidelizado. No hay un solo mileísta que se ha corrido ni se va a correr en los próximos meses. Es Para muy ese interesante lo que mileísta, planteás, falta. porque, claro, porque lo que se vio precisamente en el discurso del presidente Milei es eso, ¿no? Hablarle a los propios, a los convencidos, a los que ya están Es, allí. es, es, sí, es llevar a cabo lo que hace en Twitter, digo, la vida real, o Bueno, sea, de hecho, es. viste que él hizo algunas referencias, estos no son los trolls, acá está la gente. Lo que pasa que es cierto, para crecer o para tener mayor volumen político, lo que tiene que hacer es salir a agrandar o ir por fuera de ese núcleo duro. Totalmente. Mira, los núcleos duros son importantes para las instancias primarias, para las PASO. Las PASO te permiten ser protagonista con un núcleo duro, pero un balotaje y unas generales, pero principalmente el balotaje, no se gana con los núcleos duros, se ganan perforando techos, no fidelizando pisos. Yo entiendo que es parte de una estrategia, creo que es parte de una lógica de mantener este discurso dicotómico, le ha dado resultado y, a ver, serán sus evaluaciones. Lo que nosotros estamos observando mes a mes es que la tendencia es negativa. No es hacia arriba, es hacia abajo. Desde junio viene bajando 1, 1.5, 1.3, hasta ahora septiembre bajar 4.2. Ser el presidente que más bajó en toda Sudamérica, con las evaluaciones que hacemos nosotros en cada país, con lo cual es para tomar nota. Digo, la receta no está funcionando, no son épocas de campaña, son épocas justamente de tender puentes, no de destruirlos, no Claro, de alejarse. además Pero no bueno, está muy lejos, Cristian, la elección, no queda un poco extemporáneo. También en algún punto el presidente eligió de qué temas hablar, ¿no? Y cuando él habla de la mejor presidencia de la historia o habla de la situación económica, a veces puede parecer desacoplado de la realidad, ¿no? Para un montón de gente que todavía está esperando algún resultado positivo, más allá de que la baja de la inflación es ostensible, es meritoria, el orden público, él hizo referencia al tema de los piquetes, que también la gente se lo reconoce, pero lo que nosotros hemos visto habitualmente en distintos procesos políticos es que esas demandas satisfechas, que van a ser reconocidas, creo yo, por el electorado cuando tengan que elegir, empiezan cuando se agotan, porque el gobierno logra su cometido, empiezan a aparecer demandas nuevas. totalmente. Pero bueno, el presidente planteó de que ahora lo único que van a venir son noticias positivas, así que enhorabuena, digo, porque si le va bien a él, le va bien al país y viceversa. Si sube la imagen es porque la gente lo está percibiendo de esa manera y si baja la imagen es porque la gente lo está percibiendo de esa manera. El clima que se ha instalado en este último tiempo es de recesión, no es un clima de crecimiento. A mí hace 2 o 3 días justamente desde el Financial Times me preguntaron si el crecimiento de la economía impactaba en esa sensación de que la Argentina está creciendo. Y nosotros tenemos reflejado otra cosa, de que hay un clima de recesión,
que hay un clima de déficit, de caída de la economía, y es muy importante que el gobierno retome esa iniciativa de que la economía está creciendo, que el país le está yendo bien, para que eso sea primero transparentado en el apoyo al presidente y después obviamente en correlación al crecimiento del país. Me parece que primero tiene que darse esa lógica, pero nunca esa lógica se va a dar reforzando ese discurso dicotómico, reforzando ese discurso de marcar siempre dónde está el enemigo, porque de verdad, o sea, fidelizas al propio que no hace falta fidelizarlo. Sí, también es cierto que... El disputa y el desafío es pescar por fuera. Cristian, después de 10 meses de gestión ya le va quedando un poco lejos responsabilizar, aunque nadie desconoce, ¿no? Lo que fueron los 20 años de kirchnerismo, o 16 de los 20, nadie desconoce eso, pero ya va quedando un poco lejos, ¿no? Entonces, cuando él habla de las jubilaciones precisamente y lo responsabiliza todo en, bueno, las moratorias dadas de manera discrecional e irresponsable por el kirchnerismo, quizá le quede lejos como discurso. Si querés compartimos ese fragmento. Perfecto. Y eso lo hizo Vudú y lo hizo con Massa. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no les alcanzó con robarnos los ahorros para usarlos para hacer politiquería barata. Sino que además, no solo hicieron eso, sino que además duplicaron la cantidad de jubilados, jubilando gente que no había hecho aportes, llevando las jubilaciones a la mitad de lo que deberían ser. Por lo tanto, cuando miran una jubilación, aquellos que hicieron los aportes y que saben que los hicieron, sepan que su jubilación debería ser el doble si no hubiera sido por la estafa que aplicó Cristina Fernández de Kirchner. Claro, esto es cierto, Cristian, lo que sucede es que no alcanza quizá para explicar algo que algunos dicen ha impactado en la imagen del gobierno, que es el veto a las jubilaciones. Sí, a ver, justamente en la caída de Milei, en la caída de imagen, nosotros observamos la mayor caída, digo, el golpe más fuerte se sintió en la franja etaria más alta, o sea, los adultos mayores, que confirman haber votado a Bullrich en las generales y a Milei en el balotaje. Exacto. Un votante blando. Exacto, es un votante más de pro que tradicionalmente de la Libertad Avanza, ¿no? Totalmente. Pero fíjense qué interesante, porque en Parque Lezama a mí me llamó la atención, creo que esto fue deliberado, ¿no? Porque claramente también se vio un aparato funcionando, que se ponía el foco en la transmisión en las personas mayores que habían concurrido, cuando habitualmente lo que se destacaba del electorado de Milei era el voto joven. Sin embargo, precisamente por esto que vos marcás, Cristian, hubo una decisión exprofeso de mostrar que había gente mayor apoyando al gobierno. Sí, a ver, nosotros observamos la mayor caída, digo, dentro de esos 4 puntos, la caída es cerca de 7 puntos en los adultos mayores. No solamente se vio a ver, cuando vos incluso desglosás geográficamente, la ciudad de Buenos Aires, que es donde Bullrich sacó un buen resultado en las generales, en la provincia de Córdoba, donde incluso Schiaretti sacó un buen resultado y también su núcleo duro está formado por un segmento de franjas etarias medias y altas. Es un electorado que lo acompañó a Milei, porque con Massa, con Alberto Fernández y Massa, estaba yendo mal también. Sí. Entonces apostaron a estar va a tener otro revés ahí, ¿no? Porque si hay veto universitario, bueno, Córdoba, las universidades son fundamentales, vienen de todas las provincias a Córdoba para estudiar. Sí, acá hay un tema que es cierto, y por eso lo sumamos también a David Miazo, que es economista, que hay un reconocimiento a 2 demandas muy fuertes que tuvo el presidente Milei por parte del electorado que lo llevaron a la presidencia, que fueron bajar la inflación y el orden público, seguridad, piquetes y demás. Esas demandas están siendo o parcialmente respondidas por el gobierno. Lo que pasa es que después empiezan a aparecer demandas nuevas, este escenario de recesión, el crecimiento de la economía. El presidente, si no me equivoco, ayer en la entrevista que le dio Susana Jiménez, David, y te lo traslado, dijo que a partir de ahora serán buenas noticias y que la caída de la economía había empezado a tener un efecto ya de crecimiento. ¿Qué se ve en los números realmente, David? Estás muteado, a ver si... espera, ahí está, ahí te tenemos.
Bien. Lo primero, una sucesión de algunas malas noticias, como fue relativamente el mal dato de inflación del mes pasado, el dato de pobreza de la semana pasada, que de alguna manera, los últimos datos de actividad económica, que tampoco fueron positivos, creo que eso generó un conjunto de noticias económicas relativamente negativas. Pero creo que en este sentido Milei tiene los datos, como tenemos cualquiera de los economistas, que muchos indicadores están pegando la vuelta de alguna manera. Actividad económica, se espera que ya cuando salgan los datos de septiembre muestre una recuperación. Los salarios vienen mostrando una recuperación por encima de la inflación, si bien desde niveles muy bajos después de la pérdida del verano principalmente. La inflación, estamos esperando cerca de un 3,5 para lo que fue septiembre, y con buen arrastre para lo que va a ser octubre. En la calma del tipo de cambio, hoy el dólar de hace un año equivale en términos reales a cerca de 3.000 pesos hoy y está en 1.200. El relativo éxito del blanqueo. Yo creo que en este sentido Milei tiene, en esa frase que vos mencionabas recién, algo de razón, en el sentido de que empiezan a verse lo que en otro momento le llamamos los brotes verdes o el famoso segundo semestre. Creo que en aquel momento no llegó. Esperemos que ahora no pase lo mismo. Recién hacías referencia al dólar quieto y eso también es cierto que es una decisión política del gobierno. Vos viste que incluso la discusión con los economistas profesionales es muy fuerte y el presidente Milei y su equipo económico ratifican que no hay atraso cambiario y que la expectativa evaluatoria hay que correrla del escenario, por lo menos de acá a la elección, seguro. Si quieren, compartimos otro fragmento en el que precisamente el presidente Milei habla de la situación económica. Una situación donde el Banco Central tenía pasivos remunerados en términos de base en una relación de 4 veces a 1. Es decir, que nos habían dejado una situación donde en un día se podía quintuplicar la cantidad de dinero, lo cual era peor aún que lo que le había pasado a Alfonsín en la hiperinflación del 89, cuando huyó con una inflación del 5.000%. Y como si eso fuera poco, teníamos indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Por lo tanto, teníamos todos los ingredientes para tener la peor crisis de la historia argentina. Bueno, acá hay algo más allá de la retrospectiva que hace el presidente Milei, que recién también hablábamos con Maxi, ¿no? El tema de la recomposición de reservas, que es el tema del dólar, que es un tema muy sensible para el gobierno. Claro, que no están las reservas que el mismo Fondo Monetario le está pidiendo en la revisión, y de hecho vuelve a poner el fin de semana en la charla con Susana el tema de las reservas, extendiéndole la mano a China, ¿no? Con el tema de los swap en este año y además con el viaje que se está pensando para enero. Ahora, David, es cierto también, y correginos vos, que el tema del blanqueo, que se prorrogó precisamente porque el gobierno tiene interés en que esos dólares entren en el sistema y contablemente les sirven para mostrar mejores resultados en materia de acumulación de reservas, ¿no? Para lo que son las reservas brutas, es cerca de los 30.000 millones que por ahí tenemos en la cabeza. Para las reservas brutas va a servir, no así para las reservas netas, porque de alguna manera las reservas netas es lo que es propio del Banco Central. Y en el caso de los encajes por los depósitos que entren por el blanqueo, no son propios del Banco Central, sino que son encajes que en última instancia pertenecen a los ahorristas. Así que no vamos a ver de manera directa mejora de las reservas netas, que en última instancia es lo que importa, salvo que esta mayor, que sería un efecto indirecto, esta mayor afluencia de depósitos de dólares a los bancos se convierta en mayor cantidad de crédito, tanto bancario como pueden ser eventualmente obligaciones negociables de las empresas, que de alguna manera la empresa, por ejemplo, se da un crédito en dólares. La empresa toma dólares, pero se los cambia automáticamente al Banco Central por pesos para poder usarlos. Entonces, esos dólares que de alguna manera están en los depósitos se convierten en reservas netas, pero eso difícilmente
sea de los niveles del blanqueo. Del blanqueo estamos hablando que va a cerrar cerca probablemente de los 15.000 millones de dólares en efectivo. El blanqueo de Macri en efectivo, ¿de cuánto había sido? 116.000 millones de dólares. En efectivo me refiero, no en bienes, ¿no? 8 fueron en efectivo, 7.700, algo por el estilo. O sea, de los 116.000 millones totales de Macri, 7.8 fueron en efectivo. Claro, es decir, muchas que acá, propiedades. Estaríamos duplicando el blanqueo en efectivo que tuvimos durante Macri. No nos olvidemos, David, que acá es el blanqueo más generoso de la historia que yo recuerde, porque hasta $100.000 la tasa es 0, ¿no? Entonces también ese es un incentivo. Para cerrar, Cristian, el dólar planchado para el gobierno, y además teniendo en cuenta la historia de la Argentina, parece ser un activo, ¿no? Del humor social también. Totalmente. Digo, te da previsibilidad, te da la sensación de previsibilidad, te da la sensación de poder proyectar por más de 90 días. Es otra historia. Pero bueno, ya vivimos la experiencia justamente con Luis Caputo, con el gobierno de Macri. Digo, esta película, esta precuela, no sé cómo llamarlo. Ojalá que no sea una precuela. Ojalá que no sea la precuela. No, por eso mismo, digo, a ver, esta historia hasta las elecciones, el dólar estuvo planchado, una proyección, se venía una Argentina distinta, y lamentablemente después del 2017 hubo, bueno, acá hay un recorte del gasto importante, 180 ¿no? grados. A diferencia por eso, del trayecto 2015-2017, ¿no? Sí, acá de gradualismo poco, ¿no? Que es precisamente la crítica que le hace el presidente Milei al gobierno de Macri y que también estuvo presente en Parque Lezama. Cristian, muchísimas gracias. Cristian Boutier, analista político, y también a David Miazo, economista.